Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con el tema de aplicaciones de la derivada y el día de hoy vamos a ver criterio de la primera derivada. Y bueno, este tema es un poco complicado porque requiere de hacer varias definiciones. En mis videos generalmente no suelo poner definiciones, pero en este caso es necesario, entonces no se vayan a perder y no se vayan a desesperar si en algún momento creen que estoy haciendo demasiadas definiciones. Y bueno, en principio vamos a ver qué es un punto crítico. Y un punto crítico son todos aquellos puntos donde la derivada es igual a cero. Y también todos aquellos puntos donde la función no es derivable. Y bueno, en realidad lo que significa es que todos aquellos puntos donde la recta tangente es una recta horizontal, ¿sale? Eso quiere decir que mi pendiente sea igual a cero, ¿no? Acuérdense que la derivada siempre representa la pendiente de la recta tangente de ese punto, ¿sale? Entonces, todos aquellos puntos donde la derivada es cero van a ser puntos críticos y también todos aquellos puntos donde no existe la derivada. Y bueno, al propósito de puntos críticos, voy a tomar un tema que en algún momento debí de haber tomado cuando vimos derivadas. Pero vamos a aprovechar este tema para ver ese detalle que me gustaría aclarar. Y bueno, ese detalle es justamente decir cuando una función no es derivable. Para que una función sea derivable, debe de tener tres requisitos. El primero de ellos es que f esté definida en C. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, la función x entre x no está definida en x igual a 0. En x igual a 0, ¿sí? Porque aquí tendríamos 0 entre 0 y eso no existe, ¿no? Entonces, de plano ese punto ya no lo tomamos y ese sería un ejemplo de una función que no está definida en un punto. La segunda condición para que una función sea derivable es que f sea continua. Acuérdense cuál es la definición de continua, es el límite cuando x tiende a c de f de x debe de ser igual a f de c. O bien que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es igual a f de x. La tercera condición de derivabilidad es que exista la definición de derivada en un punto. Y acuérdense cómo es la definición de derivada en un punto. Es el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo, en esta curva que nosotros estamos viendo, efectivamente nuestra función está definida en C. Nuestra función es continua en C porque podemos ver que es una curva que la podemos graficar como una curva continua. Y la última es que f' de C no va a existir, ¿no? En este punto no existe. Entonces, esta función no es derivable. Vamos a ver un ejemplo de cómo determinar si una función es derivable o no en un punto. Y en este caso vamos a ver la función valor absoluto. Si ustedes recuerdan cómo es la función valor absoluto, es justamente esta recta, es la recta de identidad. Pero justamente cuando se iba a ir a los valores negativos, esta recta se refleja a los valores positivos. Entonces es como una especie de V. Y aquí en x igual a 0 pues está el pico, ¿no? Y nos pide determinar si en este punto la función es derivable. Podemos verificar que en x igual a 0 yo sí puedo evaluar esa función. Entonces está definida en x igual a 0. Es continua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x, pues si nos acercamos por la izquierda nos da 0 y si nos acercamos por la derecha también nos da 0. Entonces el límite existe y es igual a 0 y es lo mismo que evaluar f de 0. Entonces eso nos hace una función continua, ¿no? Y la última es determinar si existe este límite. Entonces vamos a evaluar ese límite
el límite cuando x tiende a c de f de x, que en este caso sería el valor absoluto de x. Voy a hacer los límites laterales para poder hacer esta evaluación. En este caso mi c sería 0 y lo voy a hacer por la izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra función valor absoluto está definida también como menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿sí? Para poder tomar uno de los casos, es igual a la función de x. Entonces, como me estoy acercando por la izquierda, voy a tomar esta parte de la definición. Entonces, mi función sería menos x menos mi función evaluada en x igual a 0. Esto me da 0. Entre x menos 0. ¿Esto qué me va a dar igual? Pues me va a dar igual, estos ceros se eliminan y me va a dar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x entre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Antes de sacar el límite, voy a hacer esta evaluación. Eso me da menos 1. Y ahora sí determino el límite. Esto me va a dar igual a menos 1. Ahora voy a sacar el límite lateral derecho. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, recordemos, voy a reescribir la función. Entonces, como me voy a acercar por la derecha, voy a tomar este caso de mi función. Entonces eso me daría f de x, me da, esto es f de x, me da x menos f de 0, que es 0, entre x menos 0. Eso va a ser igual a 1, ¿no? Esto entre esto, pues es el mismo número, eso es 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1. ¿Y eso a cuánto es igual? Entonces es igual a 1. Entonces podemos ver que el límite izquierdo nos da menos 1 y el límite derecho nos da 1. ¿Cuál es el límite? Que no son los laterales, cuando x tiende a 0. De f de x menos f de 0 entre x menos 0. Pues el límite no existe aquí, ¿no? Acuérdense que para que exista, tienen que existir los dos límites laterales. Y aparte de que tienen que existir, tienen que ser iguales. Entonces, si no son iguales, el límite no existe. ¿Sale? Si el límite no existe, pues entonces tampoco existe la derivada. Entonces, en esta función, la derivada en x igual a 0 no existe. Entonces, en ese caso, x igual a 0 es un punto crítico de f de x. ¿Sale? Bueno, vamos a definir también qué es un valor extremo. Y tenemos que si f está definida sobre el intervalo y que contiene a c, f es un punto mínimo si f de c es menor o igual que f de x para todas x. Y f de c es un punto máximo si f de c es mayor o igual que f de x para toda x. En realidad lo que quiero decir con esa definición es que si nosotros tenemos un intervalo cualquiera, si yo quiero, por ejemplo, solamente evaluar la función en este intervalo donde esto es a y esto es b, tengo que encontrar el punto donde cualquier valor de la función siempre va a ser más chica que los demás. A ese le voy a llamar un punto mínimo. Y el valor en el que la función sea más grande que las demás, en este caso sería aquí el punto extremo, el punto final de mi intervalo. Entonces ese sería mi punto máximo. Y a esos puntos, los puntos máximos o los puntos mínimos, se les conoce como valores extremos. Otra definición es que si, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un teorema importante que nos va a relacionar a los puntos críticos con los valores extremos, es este resultado que nos dice que los extremos relativos ocurren solo en números o puntos críticos.
y nos dice que si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x, entonces c es un punto crítico. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que todos los puntos extremos o todos los valores extremos relativos siempre van a ser un punto crítico. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Para hacer la demostración partimos de la suposición de que c es un valor extremo. Si c es un valor extremo, entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos a lo mejor, aquí tengo este, que es un valor extremo. ¿Cuál sería la derivada o la recta tangente de este punto? Pues sería justo esta, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quisiera el punto máximo de, por ejemplo, aquí este es un punto máximo, ¿cuál sería la recta tangente? Pues también sería una recta horizontal, ¿sí? Entonces, si la recta tangente es una recta horizontal, ¿cuál es la derivada de c? Pues es 0. Como la derivada es c, de c es igual a 0, cumple con la definición de punto crítico. El otro caso, el caso en el que f de c no está definida, también cumple con la definición de punto crítico. ¿Sí? Vamos a ver el teorema que nos atañe el día de hoy, que se llama el criterio de la primera derivada. Y lo que nos permite este criterio de la primera derivada o este teorema es clasificar los puntos críticos en valores extremos, máximo o mínimo relativos, ¿sí? Entonces, en principio vamos a requerir que C sea un punto crítico conocido, es decir, yo ya determiné los puntos críticos de mi función, donde la función es una función continua en el intervalo abierto I que contiene a C, y f es derivable en todos los puntos excepto quizás en C. Entonces, f de C se puede clasificar como sigue. Si la primera derivada cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo relativo en C, f de C. En el otro caso tenemos que si f', la primera derivada, cambia de positiva a negativa en C, entonces el punto C, f de C va a ser un máximo relativo. Y si f de C no cambia, es decir, de los dos lados, va a tener el mismo signo, entonces no es ni un mínimo ni un máximo relativo. Vamos a ver las gráficas que vienen en su libro. Y aquí nos representa los casos que se tienen. En el primer caso podemos observar que la primera derivada va a cambiar de negativa a positiva. Entonces, en ese caso, aquí en C, que yo ya determiné de alguna manera cuánto vale C, o todos los puntos críticos, y C es un punto crítico, entonces este punto C se va a llamar un mínimo relativo, ¿sí? Ahora aquí el otro caso sería cuando la primera derivada cambia de positiva a negativa. Aquí acuérdense que la primera derivada en C vale 0, porque es un punto crítico. Entonces, este va a ser un punto máximo. Y la última nos dice que si tenemos el mismo signo en la primera derivada de los dos lados, entonces no vamos a tener ni un máximo ni un mínimo, ¿sale? Es un punto de inflexión. Aquí tenemos el otro ejemplo cuando de los dos lados es negativo, donde también no tenemos ni un máximo ni un mínimo, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer la demostración de este teorema? Pues vamos a hacer nada más el caso 1. Y el caso 2 es un caso análogo. Entonces, para este teorema vamos a ocupar el teorema, el corolario que salió como resultado del teorema del valor medio, que nos dice que si f' de x es menor que 0 en el intervalo i, en un intervalo abierto, entonces f es decreciente. Y el caso contrario, si f' de x es mayor que 0 en i, entonces
f es creciente. Ahora, si yo tengo que C está en el intervalo AB, en el intervalo abierto AB, tales que A, B pertenecen ahí, ¿sí? Es decir, tenemos un intervalo I, que es este, todo este es el intervalo, y aquí yo voy a tener un intervalo un subintervalo AB, y C está aquí, entre estos dos. Entonces, si la primera derivada es menor que 0, ¿qué quiere decir esto? O sea, que es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi función es decreciente, ¿no? Por este resultado. Y si mi función en este rango es mayor que 0, quiere decir que mi función es creciente. Entonces, si yo tengo creciente y decreciente, entonces, aquí es creciente, entonces C es un punto mínimo relativo. Y termino, ¿no? La otra es totalmente análoga. Vamos a resolver un ejemplo utilizando el criterio de la primera derivada para clasificar los puntos críticos de esta función. En principio, para poder clasificar los puntos críticos, primero debemos de conocer los puntos críticos, ¿no? Para conocer los puntos críticos, el procedimiento es determinar la primera derivada y después igualar esa primera derivada a 0, ¿sí? Todos los puntos donde la primera derivada satisfacen la ecuación igual a 0, esos van a ser unos puntos críticos, y también todos los puntos donde la derivada se indefine o donde la derivada no está definida van a ser puntos críticos, ¿no? Por definición de puntos críticos. Entonces voy a determinar la primera derivada, me va a dar f' de x, y vamos a utilizar la regla de la cadena. Voy a expresar f en términos de u. A esto de aquí le voy a llamar u. Entonces eso me daría u a la 2/3. ¿Cuál sería la regla de la cadena? Sería df con respecto de u por du con respecto de x. ¿Cuánto va a valer df con respecto de u? Pues va a ser la derivada de u a la 2/3. Eso va a ser 2/3 por u a la 2/3 menos 1, que me da menos 1/3. Voy a regresar a términos de x y eso me daría 2/3 de x cuadrado menos 4 a la menos 1/3. Usualmente no se suele poner potencias negativas, entonces vamos a reescribir esto como 2/3 de x cuadrado menos 4 a la 1/3. ¿Cuánto va a valer la derivada de u con respecto de x? Pues va a ser igual a la derivada con respecto de x cuadrado menos 4. Y eso va a ser igual a 2x. ¿Sale? Entonces, sustituyendo aquí, esto me daría la derivada de f con respecto de u, que es 2/3 de x cuadrado menos 4 a la 1/3. Y lo tengo que multiplicar por 2x. Esto me va a dar igual a 4x entre 3x cuadrado menos 4 a la 1/3. ¿Sí? Ok. Ahora dijimos que determinábamos la primera derivada y después igualábamos a 0. Entonces hay que igualar esta derivada a 0. Me daría 4x entre 3x cuadrado menos 4 a la 1/3 igual a 0. ¿Qué puntos satisfacen esa ecuación? El único que me satisface esa ecuación es x igual a 0, ¿no? Porque es la única forma en que esto se haga 0. Entonces x igual a 0 sería un punto. Y la derivada se me indefine cuando esta parte de aquí abajo es igual a 0. Entonces 3 a la x cuadrada menos 4 a la 1/3 es igual a 0. Voy a dividir entre 3, me daría x cuadrada menos 4 a la 1/3 igual a 0. Voy a elevar a la potencia de 3 por los dos lados y me daría x cuadrada menos 4 igual a 0. Entonces x cuadrada debe de ser igual a 4 y esto me daría x igual a más menos
2. Entonces voy a tener 3 puntos críticos. Mi primer punto crítico sería x igual a 0. El segundo punto crítico sería x igual a menos 2. Y el tercero sería x igual a 2. Aquí ustedes en su libro pueden observar esta gráfica, que es la gráfica de mi función de x. Y en esta gráfica podemos observar cómo se comportan los puntos críticos que acabamos de determinar. El primer punto crítico va a ser en x igual a menos 2. El segundo punto crítico es punto x igual a 0 y el tercero es x igual a 2. Podemos observar aquí que en este punto, que es cuando f de x es igual a 0, sí es una función continua, es una función donde la función está definida y que aparte es derivable, ¿no? Y acá podemos observar un pico, que es el comportamiento que suelen tener las funciones continuas, que están bien definidas, pero que no son derivables, que son picos, ¿sí? En este punto la función no es derivable, al igual que en este punto, que son las otras dos opciones que tomamos cuando la derivada se indefine. Entonces, una vez que ya determinamos nuestros puntos críticos, lo que sigue es clasificarlos, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para clasificarlo? Yo les propongo hacer una tabla. Eso es una forma más práctica y también una forma más fácil de aprender a hacer esto. Y aquí voy a poner de este lado mis puntos críticos ordenados de menor a mayor. Aquí le voy a poner C, que son los puntos críticos. El más pequeño va a ser menos 2, luego sigue el 0 y luego el 2. Después voy a proponer un valor prueba menor. Voy a determinar el signo de f' de x. Después voy a proponer un valor prueba mayor y voy a determinar el signo. Y aquí voy a clasificar si es máximo o mínimo. ¿Sale? Y en principio, el valor prueba menor es proponer un valor para que nosotros probemos el signo de mi derivada que sea menor que mi valor crítico, que mi punto crítico. ¿Sí? En este caso puedo elegir cualquiera. Yo voy a elegir, por ejemplo, menos 3. El valor prueba mayor es un valor que debe de ser mayor que mi valor crítico y menor que el siguiente valor crítico. Entonces, un valor que esté entre menos 2 y 0 podría ser menos 1. Y lo mismo hacemos aquí, ¿no? Va a ser un valor prueba menor que 0, pero tiene que estar después que menos 2, es decir, debe de estar entre menos 2 y 0, podría ser otra vez menos 1. Un valor que sea mayor que 0, pero menor que 2, podría ser 1. Un valor que sea menor que 2, pero que sea mayor que 0, podría ser otra vez 1. Y un valor que sea mayor que 2, podría ser 3. Ahora solamente me va a interesar ver cuál es el signo de f' de x. No necesariamente tenemos que determinar el valor. Determinar el valor, si ustedes en sus talleres lo hacen, les va a garantizar que sí están haciendo el procedimiento completo, ¿sí? Pero en realidad no es necesario, ¿no? ¿Cuál va a ser el signo de f' de x cuando x vale menos 3? Va a ser igual a 4 por menos 3 entre 3 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 a la 1/3. Si ustedes pueden observar, 9 menos 4 nos da 5, que es positivo. La raíz cúbica de 5 pues va a ser un número positivo, porque la raíz cúbica saca signos. Y un número positivo por el 3, que es positivo, me daría positivo. Entonces este de aquí me da positivo. Y el de arriba nos daría 4 menos 3, que nos da menos 12. Esto me da negativo. Y negativo entre positivo, esto me da negativo. Entonces el signo de esta sería negativo. Ahora voy a evaluar el signo de mi primera derivada en menos 1. Me daría entonces 4 por menos 1
entre 3 por menos 1 al cuadrado me da 1 menos 4 a la 1/3. Ahora 1 menos 4 me da menos 3 y la raíz cúbica de menos 3, como la raíz cúbica saca signos, me daría negativo otra vez y negativo por 3 me daría negativo. Arriba me daría 4 por menos 1 que me daría negativo, entonces este sería un signo positivo. Como el menos 1 está aquí y es en la misma función, puedo volver a copiar el signo. Voy a evaluar en x igual a 1 para determinar el signo y me daría 4 por 1 entre 3 por 1 al cuadrado que me da 1 menos 4 a la 1/3. Este número de aquí me daría menos 3. La raíz cúbica de menos 3 me daría un número negativo. Por 3 me daría negativo. Y arriba me da 4 por 1, que es un número positivo. Positivo entre negativo me da negativo. Entonces aquí sería negativo. Ahora, como estoy evaluando el 1 aquí y el 1 aquí abajo, el 1 aquí y el 1 aquí abajo, puedo copiar el signo. Y ya solamente nos faltaría evaluar la derivada en x igual a 3. Esto sería 4 por 3 entre 3 por 3 al cuadrado me da 9 menos 4 a la 1/3. 9 menos 4 me da 5, que es positivo, y la raíz cúbica de un positivo conserva su signo. Entonces es positivo, por 3 que es positivo, me da positivo. Y arriba me da 4 por 3, es 12, que es positivo, entonces positivo entre positivo me da positivo. ¿Sale? Entonces ya tengo los signos de mi derivada para un valor menor, para un valor mayor de los puntos críticos. Ya tengo mi tabla de signos completa. Ya lo único que me hace falta clasificar, aquí en realidad es si es mínimo o máximo. Entonces, si f' cambia de negativo a positivo, por el criterio de la primera derivada, eso va a ser un mínimo. Si f cambia de positivo a negativo, eso va a ser un máximo. Y si f cambia de negativo a positivo otra vez, esto es un mínimo. Entonces, con esta tabla, nosotros ya tenemos clasificados todos nuestros puntos críticos. El primero, que es este, podemos ver en la gráfica que efectivamente es un punto mínimo local. Este en efecto es un punto máximo en este intervalo. Y este en efecto es un punto mínimo. ¿Sale? Entonces, así es como se clasifican los puntos críticos. Hay que determinar en principio los puntos críticos. Después hay que proponer unos valores para llenar esta tabla, que son un valor prueba que sea menor que mi punto crítico, un valor prueba que sea mayor que mi punto crítico. Vamos a calcular el signo de f' de x en estos valores pruebas que nosotros proponemos. Vemos si cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo y usamos el criterio de la primera derivada para determinar que si es un mínimo o un máximo. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo nos pide utilizar el criterio de la primera derivada para clasificar los puntos. Y este ejemplo difiere un poco del ejemplo anterior porque nos están dando un intervalo en el cual nosotros debemos de clasificar los puntos críticos. Es usual determinar puntos críticos en un intervalo, sobre todo para funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas tienen infinidad de puntos críticos, entonces evaluar infinitos puntos críticos es imposible, por lo que solamente te darían un intervalo para el cual tú podrías evaluar los puntos críticos que se encuentren en ese periodo generalmente. Y bueno, para clasificar los puntos críticos, en principio dijimos que deberíamos de calcular los puntos críticos. Entonces recordemos cómo se calculan los puntos críticos. Hay que sacar la primera derivada. F' de x sería, está fácil esa derivada, es 1/2 menos la derivada del seno, que es coseno de x.
Ahora, después de haber obtenido la derivada, hay que evaluar todos los puntos para los cuales la f de x no es derivable. En este caso es derivable en todos los puntos porque es continua en todos los puntos. Es una función bonita, ¿no? También está definida en todos los puntos y el límite de la derivada de esto sí va a existir. Ahora el siguiente paso sería calcular todos los puntos para los cuales la derivada es igual a 0. Es decir, resolver esta ecuación, 1/2 menos coseno de x igual a 0 para x. Voy a despejar x, voy a intentar despejar x, me daría coseno de x es igual a 1/2. Si nosotros queremos evaluar el arco coseno de esa función, tendríamos que hacerlo de 0 a 2pi. Entonces el arco coseno nada más está definido desde menos pi medios a pi medios. ¿Sale? Entonces, el procedimiento aquí sería recurrir a la gráfica. Entonces, vamos a graficar. Esa es mi función coseno. Y recordemos que aquí está pi cuartos. Y como por aquí está pi tercios. En este punto, en pi tercios, es cuando mi función coseno vale 1/2. Aquí está el 1 y aquí está el 1/2. Y el otro punto donde también vale 1/2 es en este punto. Este punto es x igual a 5 pi tercios. Entonces la solución de esa x, para el cual el coseno de x es igual a 1/2, es en x igual a pi tercios y en x igual a 5 pi tercios. ¿Sale? Entonces mis puntos críticos serían x1 igual a pi tercios y x2 igual a 5 pi tercios. ¿Cuál es el procedimiento para calcular esos puntos críticos? Vamos a hacer otra vez la tabla. Aquí voy a poner mis puntos críticos. ¿Qué más sigue? Sería el valor prueba menor. Y a este, para futuras referencias, le voy a poner PM minúscula. Y entonces voy a evaluar F' en PM minúscula, el signo. Voy a poner un valor prueba mayor y lo voy a poner como PM mayúscula, que es de valor prueba mayor. Y voy a evaluar el signo de F' en PM. Y después voy a clasificar. ¿Vale? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ordenar mis puntos críticos. En este caso solamente son 2, de menor a mayor. Entonces aquí iría pi tercios y aquí iría 5 pi tercios. Y tengo que proponer un valor prueba menor, que sea menor que pi tercios, pero ojo, aquí hay que tener cuidado porque tiene que ser menor que pi tercios, pero debe de estar en el intervalo que me están pidiendo, ¿no? Entonces un valor que sea menor que pi tercios podría ser pi cuartos. Y aquí debo de proponer un valor que sea mayor que pi tercios, que esté entre pi tercios y mi siguiente punto crítico, que sería 5 pi tercios. En este caso pi cae en esos valores, entonces lo puedo poner. Vuelvo a bajar este aquí, lo bajo. Y tengo que proponer un valor que sea mayor que 5 pi tercios, pero que esté en el intervalo, ¿sí? Yo aquí había pensado, por ejemplo, en 2 pi, pero este intervalo es abierto, entonces 2 pi no está en el intervalo. Entonces voy a proponer mejor 7 pi cuartos. ¿Sí? Ahora voy a escribir de este lado mi derivada. F' de x es igual a 1/2 menos coseno de x. ¿Cuánto va a valer f' o cuál va a ser el signo de f' evaluado en pi cuartos? Bueno, pues en pi cuartos el coseno va a valer aproximadamente 0.7.
Esto es aproximadamente 0.7. Entonces, 1/2 menos 0.7 me va a dar un número negativo. Entonces aquí le pongo negativo. ¿Cuánto va a valer la derivada en x igual a pi? Bueno, pues es 1/2 y el coseno en pi me da -1. Entonces me daría 1/2 menos -1. Eso se me haría 1/2 más 1 y me da positivo, ¿no? Vuelvo a bajar el signo porque es lo mismo que el caso de arriba, ¿sí? Entonces el signo es el mismo. Y ya ahora solamente nos restaría evaluar en 7 pi cuartos. Y el coseno de 7 pi cuartos nos vuelve a dar aproximadamente 0.7. Entonces 1/2 menos 0.7 me vuelve a dar algo negativo. Y ya terminé, ¿no? Ahora ya nada más nos falta poner la clasificación. Y si cambiamos de negativo a positivo, entonces voy a tener un mínimo. Y si cambiamos de positivo a negativo, entonces voy a tener un máximo. Y con esto terminé mi clasificación. Podemos observar en la gráfica que es justamente la gráfica de la función original, no de la derivada. Y en este punto, en x igual a pi tercios, que es este punto, vemos que este pi está dividido en 3. 1, 2, 3. Entonces el primero es pi tercios. Aquí vamos a tener un punto mínimo, justamente como nosotros ya lo clasificamos. Y en x igual a 5 pi tercios, que es este punto, vamos a tener un máximo como nosotros clasificamos de manera correcta. ¿Sale? Entonces eso es todo por hoy. Recuerden, espero sus dudas, espero sus comentarios y seguimos en contacto.